Una pregunta muy importante que quizás nos hemos hecho en el pasado hace mucho tiempo. ¿Es posible que la Tierra sea propiedad de algo más y que no sea humano? Escucha estas palabras. Así que incluso definitivamente hay algo aquí. Pero creo que la conclusión más interesante es que si hay algo aquí, probablemente haya estado aquí más tiempo del que la humanidad ha sido civilizada. Pues viene una información muy interesante, viene una información muy importante para el fenómeno UFO, el fenómeno del misterio de la ufología, y sobre todo porque hace 2 días nos sorprendió una entrevista de una persona muy conocida, como ya habéis visto y habéis comprobado, en el mundo de la ufología. Algo sorprendente que, aunque eran teorías o suposiciones en el pasado para los amantes del misterio, pues parece que se acercó, se estrechó aún más muchas de estas teorías. Un breve avance y veremos 2 clips importantes a continuación de este podcast, pero tienes que quedarte hasta el final, porque al final tendrás más extensamente lo que has escuchado hace un rato. Es bastante obvio que tienes una multitud de habilidades y es un historial estelar. Empezó a interesarse por los fenómenos aéreos no identificados. Alguien que representaba a la CIA y a una empresa aeroespacial se presentó en mi oficina de Stanford, me mostró sus credenciales y dijo: necesitamos su ayuda para investigar a pacientes a quienes les han hecho daño. Y luego un pequeño subconjunto de ellos dijo que habían estado cerca de cosas que llamarían ovnis. Déjanos ver si quieres saber qué diablos crees que está pasando. Que hay algo no humano aquí y que ha estado aquí durante mucho tiempo. Imagino que ha puesto un pequeño cambio en tu vida. Quiero decir, quizás uno que sea mayormente interesante. Pero aún así, llamarlo extraño es apenas arañar la superficie. Si hay algo aquí, es probable que haya estado aquí por más tiempo de lo que los humanos han sido civilizados. Impresionante lo que vamos a ver. El doctor Gary Nolan es un inmunólogo, como todos conocéis, académico e investigador y además empresario de biotecnología, emprendedor biotecnológico en serie y además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, una universidad muy prestigiosa, y sorprendentemente en los últimos años, ufólogo. A lo largo del tiempo, y muy recientemente, son varias las ocasiones en las que hemos hablado de esta persona aquí en Snack 2, ya que una de las noticias curiosas y fascinantes es la implicación en analizar algunas piezas de supuestos ovnis que fueron estrellados, accidentados en nuestro planeta, y Gary Nolan lo está recuperando y analizando. Pues efectivamente, Gary Nolan ahondó tanto en la ufología y llegó a encajar perfectamente algunas piezas que incluso afirmó que un par de agentes de la CIA se habían presentado en su laboratorio para mostrarle la resonancia magnética de algunos pilotos aéreos de combate del ejército, personal de tierra y agentes incluso de inteligencia, que habían resultado dañados por supuestos encuentros con objetos no identificados, con ovnis. El doctor Gary Nolan dijo lo siguiente, presta atención, a que alguien que representaba a la CIA y a una empresa aeroespacial se presentara en mi oficina en Stanford, literalmente sin anunciarse, me mostró sus credenciales y dijo: necesitamos su ayuda para investigar a pacientes a los que les han hecho daño. Y yo pensé, bueno, ¿qué tipo de daño? Y luego presentaron los datos literalmente como resonancias magnéticas y radiografías de cicatrices internas. ¿Son estas las personas que denunciaron los secuestros? No. Oh no, lo siento, bueno, estoy yendo por el camino equivocado. Ellos son agentes de inteligencia, cuerpo diplomático, personal militar. Todos los que dijeron que escuchaban zumbidos en sus oídos, y luego un pequeño subconjunto de ellos que
habían estado cerca de cosas que llamarían un ovni. Entonces pensé que era una broma al principio, especialmente cuando mencionaron el tema ovni, porque en ese momento no tenía intención de regresar y hacer más investigación extraterrestre después de la escapada de la momia de Atacama. Entonces vinieron a mí y les dije, ¿por qué venís a mí? Bueno, uno estaba dispuesto a hablar con la gente sobre esto, pero dos querían hacer análisis de sangre de los individuos que habían sido dañados como parte de un examen médico completo. Entonces preguntaron y dijeron, bueno, ¿quién hace el mejor análisis de sangre? Y fue cuando dijeron, necesitamos ir a hablar con este chico, con Nolan, en Stanford. Y así comencé de nuevo a integrarme en el fenómeno ovni. Pero en la entrevista enfatizó sobre cómo entró en el fenómeno ovni y extraterrestre, y su comienzo sobre una pieza importante, una momia, que todos recordamos y que nos es muy familiar porque aquí en Snack 2 hace ya años hemos hablado de ello, el extraterrestre de Atacama. Y esto fue lo que dijo. Bueno, quiero decir que hay un par de historias de origen, pero creo que la más fácil para comenzar es con la momia de Atacama, ¿verdad? La pequeña momia que la gente había estado promocionando como extraterrestre. La momia encontrada en Atacama, Chile. Y cierto, eso fue hace un par de años, ¿no? No, hace mucho tiempo. O en realidad no eran 12. No, en realidad ya eran más de 12 años, sí. Fue hace mucho, mucho tiempo, quiero decir. Y entonces lo había visto en YouTube, me comuniqué con la persona que, digamos, lo comercializaba y les dije, oye, ¿puedo resolver esto por ti? ¿Puedo decirte de qué se trata? Y así nos pusimos de acuerdo para conseguir un pequeño pedazo del cuerpo, una costilla. Quería la costilla porque quería la médula ósea de dentro de la costilla porque sentía que ese sería el lugar mejor protegido de la contaminación bacteriana. En resumidas cuentas, demostramos que era un bebé humano. Bueno, probablemente fue un parto prematuro, pero encontramos una serie de mutaciones en el genoma que podrían explicar cómo se veía y por qué se vio como se veía. Entonces, ya sabes, cuando salió una película sobre eso, alrededor de 2012, fue como enviar una bengala a dos lados del mundo. Uno, la gente a la que le gustó que estuviera desacreditando al extraterrestre. Así que me convertí instantáneamente en un símbolo de desagrado por la comunidad ovni. Lo cual es interesante, paradójicamente, en estos días. Pero también fue una señal para los científicos, ya que resultó que también para la comunidad de inteligencia, que aquí hay un tipo dispuesto a mirar las cosas y decirlas como las ve. Queda por lo tanto claro a estas alturas que la momia de Atacama, ese ser alienígena, realmente era un bebé que nació prematuro y con algunas deformaciones, y no un extraterrestre como se nos quiso vender, como nos vendieron desde un principio, y hasta día de hoy, que siguen R que R con que es un alienígena. Yo creo que esta persona, después de analizar esos datos, de la extracción de un pedacito del cuerpo de este bebé, yo creo que, y siendo como es esta persona que está implicada en el fenómeno ovni, no creo que nos mienta. De todas formas, sin embargo, también nos habló de los drones de Nueva Jersey. Presta mucha atención, que ocurrieron a principios de este año 2025. Algo que hasta el momento no tuvo una explicación del gobierno norteamericano sobre qué ocurrió allí. Muchas teorías, pero nada en claro hasta la fecha. Nolan dijo también esto. Sabíamos, y ustedes saben, sobre los incidentes con drones en Nueva Jersey, ¿verdad? Y todo el alboroto que eso causó. Bueno, en realidad estábamos allí, ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?
Algunos de ellos eran simplemente drones, aunque algunos de ellos se movían de formas que serían difíciles de explicar mediante drones. Pero todo lo que observamos cerca de la costa era claramente actividad humana. Pero entonces estamos configurando Skywatcher como una especie de propósito doble. Una es trabajar con el gobierno, con suerte, o con los contratistas de defensa o cualquiera que quiera pagar por nuestros servicios para recopilar datos aéreos lo más rápido posible. Usted quiere saber esto porque si lo ignora, podría estar ignorando el punto de datos fuera de línea, que además es importante conocer. Y siempre volveremos a eso. Es decir, los drones de Nueva Jersey, algunos eran drones, otros no sabemos lo que era. Quizás una de las preguntas más importantes y directas para el doctor Gary Nolan fue qué es lo que pensaba sobre lo que estaba pasando y el descontrol que hay en todo el mundo, que habla de que algo o alguien nos está visitando. Ahora bien, la gran pregunta sería, ¿vienen de fuera o son de aquí, pero no humanos? Es decir, que llevan desde incluso antes de que existiera o comenzara a existir la humanidad. Vale, entonces, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué piensas de todo esto? Que hay algo no humano aquí y que ha estado aquí por mucho tiempo es mi conclusión provisional. Y sabes, la pregunta no es que la gente deba preguntar si hay algo aquí. Primero hay que preguntarse si puede haber algo aquí, y la respuesta corta es, por supuesto que puede, porque el universo tiene 14.000 millones de años. Se podría haber llegado aquí de un lado a otro de la galaxia, en nuestra galaxia. Bien, pero lo que entra en primer lugar no significa lo mismo que lo que sale en el otro lado. Así que, si la respuesta corta es que algo puede estar aquí, ¿de qué se trata? No estoy al 100% seguro y me siento muy incómodo con los avistamientos de seres biológicos, aunque solo sea porque se parecen demasiado a nosotros. Y simplemente no puedo ver desde un punto de vista genético por qué la forma humana es así, o incluso, ya sabes, 2 piernas y 2 brazos. Es necesariamente biológicamente la forma más exitosa. Así que creo que hay algo aquí. Creo que los datos que respaldan la hipótesis son más que suficientes para decir que vale la pena investigarla. Bueno, y la verdad es que conforme pasa el tiempo y conocemos todo lo que ocurre y encajamos las piezas de este puzzle, este gran rompecabezas, nos sorprenden más las personas implicadas en el fenómeno, y mucho más cuando se dice algo tan interesante y al mismo tiempo tan aterrador como la última frase de Gary Nolan, haciendo referencia a Charles Fort. Así que incluso definitivamente hay algo aquí. Pero creo que la conclusión más interesante es que si hay algo aquí, probablemente haya estado aquí más tiempo del que la humanidad ha sido civilizada. Esto plantea la pregunta. Y de hecho, creo que Charles Fort dijo, la Tierra probablemente es propiedad de alguien más. La Tierra probablemente es propiedad de alguien más. Es decir, que nosotros somos esclavos de ese futuro que nos están imponiendo. Y claro, os preguntaréis, ¿quién es Charles Fort? Charles Fort fue un investigador estadounidense conocido por dedicarse al estudio de fenómenos anómalos no solventados por la ciencia de su época. Y es que estamos hablando de la década de 1930, recopilando y publicando catálogos importantes de más de 25.000 entradas de estos fenómenos inexplicables. Y curiosamente, en esa década de los 30, nos encontramos también algo que sucedió incluso mucho antes que el conocido Roswell. Pero claro, de eso hablaremos en otra ocasión aquí en Snack 2.
si ocurrió un incidente también importante o mucho más importante, pero no tan reconocido como el Roswell, Nuevo México. Ahora bien, sin palabras o con palabras, quiere decir lo que hablamos durante muchísimo tiempo en Planeta Snake 2 y ahora naturalmente también en News Snake 2. ¿Y qué es lo que hablábamos en aquel entonces? Que podemos ser un experimento, que posiblemente estemos siendo vigilados desde hace milenios, pero somos un planeta prisión. ¿Te suena la palabra planeta prisión? Se ha hablado bastante, nosotros, otros compañeros, y es que este planeta parece ser que está gobernado por entidades desconocidas y no humanas. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes y ofreceros, yo creo que una experiencia única con el Dr. Gary Nolan sobre esta última reflexión que hemos realizado de esa frase de Ford, Charles Ford, que no somos los que mandamos en este planeta, los humanos. Sí, tienen títeres, que son los presidentes que hay en cada gobierno, pero por detrás hay una élite, y ya decíamos que siempre podría ser oscura, extraña y, lo más probable, no humana. Gracias nuevos, antiguos suscriptores y miembros del canal. Nos vemos en un próximo vídeo, seguramente mañana. Eso sí, si veis que durante la semana que no solemos fallar ningún día porque ya descansamos en el día de ayer, descansamos o no hay vídeo algún día de esta semana que entra, no es por ganas y realizar información, es porque llegan fiestas donde me encuentro y casualmente frente a mí hay una discoteca al aire libre y esto va a ser un infierno, como diría Sylvester Stallone. Sí, va a ser un infierno porque la música entra tanto aquí dentro en casa que se escucha todo. Y podemos hasta bailar hasta las 4, las 5 y las 7 de la mañana. Y va a ser un poco difícil de realizar vídeo, pero intentaré hacerlo de todas formas. Un abrazo, cuidaros y por supuesto, sed felices.